¿Se mira? Hola, jóvenes, quiero saber si se mira. Sí se mira, doctor, Ok, pero entonces, ¿pero qué? no está en forma de diapositiva, pero sí se mira. Ya, sí, porque está con las diapositivas chiquitas al lado. Voy a ampliar ahorita. Allá vamos, con calma, porque esta máquina es más lenta que una tortuga, pero vamos a ver. Ahora sí. Sí, ahora sí, doctor. Sí, ahora sí. Mira, Muy bien, completo. entonces vamos a hablar de algo muy importante, del sistema endocrino. Prácticamente el sistema endocrino, muchachos, es el que garantiza la homeostasis. La homeostasis quiere decir esa constancia del medio interno, que tengamos determinada cantidad de sodio, de potasio, de agua, determinada concentración de hormonas, determinada concentración de neurotransmisores. Prácticamente todo eso lo ve el sistema endocrino, pero específicamente el hipotálamo. Entonces vamos a dar una revisión general del sistema endocrino y vamos a comenzar diciendo que son hormonas. Las hormonas son sustancias sintetizadas y liberadas a la circulación para actuar sobre otras células. Obviamente que actúan sobre otras células porque encuentran un receptor. Y pues del griego esta palabra significa excitar o activar. Y fíjense que en 1994 se acuñó este nombre, ¿verdad? Por la secretina, hormona que se libera en el intestino delgado y que actúa en el estómago para facilitar la digestión. Funciones generales, muchísimas. Regula, integra y coordina un número importante de procesos fisiológicos y bioquímicos, la hormona. Vamos a ver 4 áreas fundamentales de ella, como son funciones generales: digestión y utilización y almacenamiento de nutrientes, por ejemplo, la secretina, la gastrina, la insulina y glucagón, que tienen que ver en almacenamiento de nutrientes, ¿no? Almacenamiento de nutrientes. Para el crecimiento y desarrollo tenemos 2 hormonas fundamentales: la hormona de crecimiento, que es la GH, y la tirosina, que es el T4 para el desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de coeficiente intelectual. No es lo mismo, muchachos, que sea crecido, grandote, de 2 metros, pero que tenga un coeficiente intelectual alto. Eso tiene que ver por la tirosina. Vamos a estudiar un día solo tirosina, glándula tiroides. Metabolismo del hierro y de equilibrio hidroelectrolítico, tenemos la eritropoyetina, que se encarga de una hormona sintetizada por el riñón y se encarga de sintetizar los glóbulos, la hemoglobina, los glóbulos rojos, tiene que ver con los glóbulos rojos. La hormona antidiurética, que se encarga de controlar el agua. La aldosterona también retiene sodio y, de verdad, regula sodio y potasio. La antidiurética o vasopresina regula la osmolaridad plasmática. Y si nos vamos aquí abajo, vemos la prolactina, la famosa prolactina, que tiene que ver con la galactorrea. Vemos FSH, LH, que tienen que ver con la liberación de óvulos, liberación de testosterona, estradiol para el embarazo, o si no, estradiol para que venga la menstruación, progesterona para embarazo. Y para el caso de los varones tenemos testosterona. También las mujercitas tienen testosterona, pero en menor cantidad en relación al varón, ¿verdad? Estrógeno aún más en las mujeres, progesterona en las mujeres y testosterona en el varón. Vamos ahora a características de las hormonas. Miren, son reguladoras y coordinadoras de funciones fisiológicas. Son moléculas orgánicas muy potentes y especializadas, muy potentes, trabajan en pequeñísimas cantidades. Por ejemplo, la adrenalina trae pequeñas cantidades y te aumenta la frecuencia cardíaca, agarra una fuerza muscular cuando vas huyendo ante un temor, por ejemplo, y altamente especializada. Se producen células endocrínicas específicas. Se dan cuenta que algunas que en el hipófisis tenemos células que producen hormonas de crecimiento, otras que producen prolactina, otras que producen TSH. Son específicas. Requieren estímulos específicos para su liberación. Por ejemplo, los factores de liberación pueden ser producto del estrés también, o producto del frío. Perfectamente se pueden liberar.
Y eso lo vamos a ver también poco a poco, ¿no? Entonces vemos que el estrés, el frío, el caso de la TRH, que se liberan, el sueño, el ejercicio, por ejemplo. Vamos a ver que alguno, a ver, con el sueño, el ejercicio, el ayuno, libera algunas de estas hormonas. Según los receptores celulares con alta afinidad y especificidad, generan respuestas biológicas características en las células dianas y son sustancias transportadas en la sangre hasta los tejidos. No todas son transportadas, pero ya vamos a decir cuáles son transportadas y cuáles no son transportadas. Algunas hormonas tienen acciones parecidas. Por ejemplo, ¿quién te sube? ¿Quién es lipolítica? La hormona de crecimiento es lipolítica y también el glucagón. ¿Quién te sube la glucosa? El glucagón y la hormona de crecimiento. ¿Ves? Participan en la comunicación intercelular. Aquí vemos, por ejemplo, cómo a partir de una célula endocrina, de una glándula, van al torrente sanguíneo y van a buscar su receptor, una célula blanco. Y este fenómeno, como va de esta célula endocrina a su receptor a buscar la célula blanco, sería un efecto telecrino. Repito, cuando va desde acá, por ejemplo, desde la hipófisis hasta los ovarios o a los testículos, sería un efecto telecrino. O también cuando una célula libera una hormona, por ejemplo, y actúa sobre la vecina, sería un efecto paracrino. Y este que tengo aquí abajo sería un telecrino. Y cuando actúa sobre ella misma sería un efecto autocrino. Por ejemplo, la somatostatina, una hormona sintetizada en las células delta de la islote de Langer del páncreas, regula la liberación de insulina y glucagón ahí mismo, entonces un efecto paracrino. Vámonos a la derecha. Las prostaglandinas, que las vamos a ver más adelante, que ya son consideradas como unas hormonas, regulan su propia, hace un efecto autocrino, regula su propio metabolismo interno. Para que actúe una hormona, un fármaco, un neurotransmisor, tiene que existir un receptor para ver efecto. Pues este receptor, por lo general, son proteínas, glucoproteínas que están localizadas en la membrana celular o en el interior o a veces están en el núcleo. Y entonces hay tres tipos de receptores, miren, que lo vamos a ver con calma. Uno que está en la membrana, que es proteína G. En la membrana. Hay tres tipos de receptores unidos a la membrana. La proteína G, que la vamos a ver con calma. Los canales iónicos, por ejemplo, para que entren electrolitos. Y los receptores transmembrana con actividad tirosinquinasa, por ejemplo, para la insulina o para el hormona de crecimiento, para la prolactina, para la eritropoyetina y todos los factores de crecimiento. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo repito. Insulina se va por aquí y lo vamos a ver más adelante. Especificidad de los receptores. Ya sabemos que los receptores son específicos, se unen a una hormona que se segrega, se une a un receptor en específico. Vamos aquí a tratar de en esta gráfica a ver esto. Vean acá. Receptores de 10 factores de crecimiento. Miren esto que estoy señalando. Por ejemplo, los factores de crecimiento son receptores transmembrana. Lo vamos a ver. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, la hormona de crecimiento, la prolactina, la eritropoyetina y todos los factores de crecimiento. La adrenalina, por ejemplo, tiene su receptor en la membrana. Las que son hidrosolubles no pueden atravesar, por lo tanto se quedan acá. Hay otros receptores de la hormona esteroidea que están dentro del citosol. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí abajo, miren. Receptor específico de hormonas esteroides. El receptor está aquí. Esta es la hormona y este receptor está en el citosol. Y una vez que se une la hormona al receptor, sí va a ir a buscar en el núcleo, en el DNA, los elementos de respuesta a la hormona. Aquí en el núcleo. Vean que claro esto. Todas las hormonas que son esteroideas, que tienen la estrógeno, progesterona, testosterona, tienen su receptor en el citosol. Se unen
la hormona a su receptor, y una vez que esté el complejo receptor unido con la hormona, va al núcleo. A diferencia, muchachos, de la tiroides. Miren la tiroides. La tiroides, la hormona T3 y T4, T3 específicamente, no tiene receptor en el citosol, sino que es directamente en el núcleo. Miren, aquí tenemos el DNA y ahí está su receptor. Eso no se les olvide la diferencia entre hormonas tiroideas y hormonas esteroideas. Y los que son hidrosolubles no pueden atravesar la membrana, entonces hasta aquí nomás llega su primer mensaje. Vamos a clasificarla. ¿Cuáles son esas? Miren, las que son derivadas de aminoácidos, la dopamina, la adrenalina, que son las catecolaminas, esta que tengo acá. Las que son peptídicas, aquí está mal escrito, peptídicas y proteicas, tenemos por ejemplo el tripéptido TRH, la hormona gonadotropina coriónica, que se parece bastante a la hormona de crecimiento, la hormona de la prolactina, y todo lo que es FSH, LH, TSH, insulina, por ejemplo, entran dentro de este grupo. El otro grupo, la hormona esteroidea, son solubles en lípidos, hidrofóbicas, sintetizadas a partir del colesterol y se sintetizan y se segregan en función de la demanda. El grupo 3 son liposolubles, el grupo 1 y 2 son hidrosolubles. Entonces, vamos a clasificar de acuerdo a su mecanismo de acción. Las que tienen el receptor intracelular, como pueden atravesar la membrana, son lipofílicas. Necesitan de un transportador porque no pueden andar en la sangre libremente porque ya son liposolubles. Es larga de horas o días. Ahí tenemos ejemplo del grupo 1, las esteroides, el ácido retinoico y la hormona tiroidea. Aquí entra, recuerda la vitamina D. Aquí la tenemos, miren. Andrógeno, estrógeno, vitamina D, calcitriol, glucocorticoide, aldosterona, progesterona, vitamina A y hormonas tiroideas. Estos son hormonas liposolubles. Vamos a las hormonas que son hidrosolubles. Tienen el receptor en la superficie, no pueden atravesar la membrana celular, por lo tanto, como son hidrosolubles, no usan transporte en la sangre, la vida media es corta de minutos, pertenecen al grupo 2, son proteínas, glucoproteínas, polipéptidos y aminoácidos. Por ejemplo, ¿quiénes utilizan como segundo mensajero? A propósito, el grupo 1 no tienen segundo mensajero. Estas sí tienen segundo mensajero, la AMP cíclico. ¿Quiénes son? Miren, FSH, LH, TSH, CRH, todas prácticamente las que están en si se fijan, la de la hipófisis, miren, ACTH, ADH, el hipófisis, TSH, MSH, todas estas, está el hipotálamo, el CRH y el hipotálamo. CRH es del hipotálamo. CRH del hipotálamo, pero bueno, todas estas utilizan como segundo mensajero específico. La somatostatina también, la somatostatina, el glucagón, la angiotensina 2, calcitonina. Y el ejemplo cíclico, el péptido natriurético auricular, y el óxido nítrico. Este péptido NA, que es el natriurético auricular, lo que hace, muchacho, es que inhibe la liberación se produce en el corazón, en la aurícula, se produce en la aurícula, por ejemplo, inhibe a la hormona antidiurética para mandar prácticamente a orinar, ¿no? O sea, cuando detecta altos niveles de hipertensión, ese PNA inhibe a la ADH para bajarte un poco la presión. Y el óxido nítrico, que es vasodilatador. El sulfatil inositol como segundo
mensajero y el calcio, la acetilcolina, la gastrina, el TRH, el TRH, el TRH, la GNRH, la GNRH y la oxitocina utilizan al calcio. La oxitocina utilizan al calcio. Más abajo va lo que les mencionaba. Miren esto, el hormona de crecimiento, la prolactina, la insulina, la eritropoyetina, todos los factores de crecimiento utilizan el receptor transmembrana, no requieren de segundo mensajero. Si aparece como segundo mensajero aquí, pero realmente estos no son segundo mensajero, estos son tirosinas quinasa. Lo que solo tiene segundo mensajero es AMP cíclico, GMP cíclico y el calcio, que es el fosfatidinocitol, como segundo mensajero. Clasificación de acuerdo a su actividad biológica. El cortisol, glucocorticoide, aquí leer dónde se produce, trabaja sobre el glúcido, lípido y proteína. La aldosterona, que es un mineralocorticoide, está en la porción de la corteza suprarrenal. La testosterona es un andrógeno, testículo y corteza suprarrenal. Desarrollo de características masculinas. Estradiol, un estrógeno, ¿no? Ovario y placenta, ovario y placenta. Es la hormona sexual femenina más importante. Los progestágenos, tenemos la progesterona, ovario y placenta, y los calciferoles, que es la vitamina D. El riñón, prácticamente una glándula endocrina porque produce esa hormona, el riñón que lo estoy señalando, y regula lo que es la homeostasis del calcio y el fósforo. El riñón prácticamente, pero lo hace también la PTH, que vamos a ver después. Entonces, la secreción de la hormona es activada unida por un conjunto de sustancias químicas o factores ambientales. Y algunas se segregan con algún ritmo definido, pulsátiles, por ejemplo, la hormona de crecimiento, la prolactina, la misma otra que no está ahí, muchachos, pero sí es pulsátil, es la hormona esta de la GNRH, que es la que tiene que ver con la ovulación, ¿no? GNRH es pulsátil, que no está ahí. Patrón de cambio diario o mensual, por ejemplo, el cortisol cambia diario cambia el cortisol. En la mañana el cortisol está alto, a las 4 de la tarde baja y a las 2:10 de la noche está muy bajo el cortisol. El estrógeno va aumentando en el ciclo menstrual los primeros 14 días, y sigue aumentando en los otros 14 días si acaso hay embarazo, si no hay embarazo cae. Y estaciona la dopamina aumenta muy de mañana, ¿verdad? Y baja por la tarde, pero la dopamina también, y la serotonina, que también baja por la tarde, pero la serotonina y la dopamina, sobre todo la serotonina está abajo donde hay poco sol, en la zona donde hay poco sol, por eso puse estacional, se sintetiza poco serotonina. Porque la serotonina tiene que ver tirosina, ¿verdad? Perdón, el triptófano da origen a serotonina, y la serotonina da origen a melatonina. Y la melatonina es la que te manda a dormir. Por eso, en los países donde hay poca luz, entonces están bajos los niveles de serotonina, porque el transporte hormonal, algunas requieren de transportador y otras no requieren de transportador. Las hidrosolubles no requieren de transportador. Vemos que las esteroideas, por ejemplo, y las tiroides, que son liposolubles, el 90% de estas hormonas están unidas a proteínas plasmáticas. Entonces, por ejemplo, esta quiere decir globulina fijadora de corticosteroides. Este es globulina fijadora de tirosina. Y hay proteínas transportadas bien específicas como la albúmina, que transporta de todo. Fármaco, hormonas, de todo transporta. Es una de las rutas como que transporta todo tipo de pasajeros, ¿no? Y la transtirretina, que es una prealbúmina que sobre todo la vamos a ver cuando miremos tiroides, que transporta T4 o T3, T4, perdón,
para el líquido cefalorraquídeo. Ahí está el porcentaje que está libre, 1%, y la hormona libre es la biológicamente activa. La hormona unida a la proteína no puede interactuar con el receptor y forma parte de un almacén de hormona temporalmente inactiva. Siempre que la hormona esté unida a una proteína transportadora, ella está inactiva, no es nada. Aquí estamos explicando un efecto, por ejemplo, telecrino, ¿no? De una serie endocrina, se libera la hormona, va a los capilares, va buscando hacer blanco, un efecto telecrino, ¿no? Telecrino. Vamos a hablar ahora del mecanismo de acción de las hormonas proteicas, que son las hidrosolubles. Recuerden que las que son hidrosolubles van a utilizar el AMP cíclico o el GMP cíclico o calcio o fosfatilinositol, o sea, una proteína G. Una proteína G. No circulan enlazadas proteínas plasmáticas, van libres, tienen vía media corta, son incapaces de penetrar a la célula blanco y se enlazan a receptores celulares. Ese receptor, muchachos, es de una proteína intermembrana, que es la proteína G, para traducir la señal a una enzima que es la inositociclasa. Y va a producir un segundo mensajero que es el AMP cíclico. Voy a utilizar este esquema para explicar los 13G. Viene aquí la hormona, esta sería la proteína G. Esta proteína G, ¿verdad? Se activa por acción de la hormona y va a buscar a la enzima que es la anilatociclasa, ¿verdad? De modo que el ATP se convierte en AMP cíclico. Y después el AMP cíclico actúa sobre una enzima inactiva y esa enzima vuelve activa y nos cambia inducido por hormonas. Este es un esquema bastante simplificado. También así lo hace el GMP cíclico, también así lo hace un poco, si aquí sería guanilatociclasa, ¿no? Pero también existe otra que se llama fosfolipasa C, que en este caso ya no es ATP, no es ATP, sino sería un fosfatilinositol. Ahora, mecanismo de acción de las esteroideas. Recuerden que las esteroideas derivan del colesterol, no se enlazan a células endocrinas, no se almacenan, circulan enlazadas a proteína plasmática, tienen una vía media más prolongada y sus receptores son intracelulares. Aquí está, miren. Miren, una vez que se unen, pues miren al interior y se unen a los elementos de respuesta a la hormona. Entonces, aquí tengo la hormona esteroidea, entra en la célula y se une a su receptor. Este es el receptor. Entonces, aquí tengo el complejo hormona receptor. Y una vez que tenemos el complejo hormona receptor, este va a migrar al núcleo, donde tenemos los elementos de respuesta a la hormona. Y aquí en el núcleo, el complejo hormona receptor activa la transcripción del RNA. El DNA es este que está en verde. Hay una transcripción, o sea que se activa el RNA mensajero, ¿verdad? Y ya tengo aquí RNA mensajero. Este RNA mensajero viene del ribosoma, donde hay una traducción a una proteína que es esta que está en verde. Dice, la nueva proteína sintetizada altera la función celular. Este es, a grosso modo, el mecanismo de las hormonas esteroideas. Si fuera la hormona tiroides, que la voy a explicar más adelante, en otra conferencia, las tiroides no tienen receptor en el citosol, sino que ellas directamente vienen al núcleo. Directamente vienen al núcleo, eso que quede claro. Vamos a ver el ejemplo ahora de los 3 tipos de receptores. Vamos con el primero. Aquí tengo la LH. Su receptor es una proteína G. La enzima se llama anilatociclasa. Actúa el ATP y va a formar AMP cíclico. El AMP cíclico activa una proteína quinasa A. La proteína quinasa A activa unos factores de transcripción, factores que están fosforilados, y eso después va a provocar un efecto que puede ser este que está acá, ¿verdad? Esto ocurre en el núcleo. Vamos a ver ahora la progesterona, por ejemplo.
Es un esteroide. Así es progesterona, estrógeno, testosterona, cortisol, aldosterona, vitamina D, repito, progesterona, testosterona, estrógeno, cortisol, aldosterona, que tienen el mismo anillo, ciclopentano, pfenantreno, del colesterol, entran y se unen a su receptor en el citosol. Migran, aquí ya tenemos, miren, unidades en el núcleo para después activar el RNA mensajero, proteína y una respuesta que tengo acá. Ahora, ese es los dos mecanismos que he explicado. El primero es proteína G, ¿verdad? ¿Quién lo hace? La LH, la FSH, la CTH, la CRH. Ya ustedes cuando vean proteína G es adenilato ciclasa. El segundo mensajero AMP cíclico. Y van a encontrar aquí PKA. PKA. Ahora viene el de la progesterona, ya saben, aquí se va progesterona, testosterona, estrógeno, cortisol, aldosterona. Vienen para acá. Ahora miren este receptor que está aquí transmembrana, miren, ¿quién se va así? Estos no tienen segundo mensajero, sino que es una tirosina quinasa que está aquí, que la fosforilan, y la tirosina quinasa después va al núcleo a desencadenar todo el efecto metabólico que va para abajo acá. ¿Quién hace esto? Ojo, ¿quién hace esto? La insulina, el factor de crecimiento semejante a la insulina, la hormona de crecimiento, la eritropoyetina, la prolactina y todos los factores de crecimiento, el epidermoide, el fibroblasto, todos los factores de crecimiento utilizan este receptor transmembrana. No tiene segundo mensajero, muchachos, no tiene segundo mensajero, sino que son tirosina quinasa. ¿Quién lo hace? La insulina, la hormona de crecimiento, la prolactina, la eritropoyetina, etcétera. Eso ya está explicado en el cuadro anterior. ¿Cómo se regula? Un estímulo que puede ser perfectamente el ejercicio, puede ser el frío, puede ser el estrés, por ejemplo. Frío, estrés, el miedo. Viene ese estímulo, llega al hipotálamo, el hipotálamo libera una hormona A, la hormona A llega a la hipófisis, a la parte anterior, ese libera la hormona B, llega a una tercera glándula, por ejemplo, puede ser tiroide, puede ser suprarrenal, puede ser ovario, puede ser testículo, y libera hormona C. Y después la hormona C va a las células que son objetivos, ¿no? ¿Cómo se regula? El exceso de C va a inhibir la hipófisis y el hipotálamo, sistema de asa larga. El exceso de B inhibe por sistema de asa corta el hipotálamo, miren. El exceso de B corta aquí. Y el exceso de C hace en hipófisis y también en hipotálamo. Vamos ahora a hablar del hipotálamo y la hipófisis. Entonces, el hipotálamo, que libera señales, ¿verdad? Que recibe señales de medio ambiente, frío, calor, qué sé yo, miedo, estrés. o detecta, por ejemplo, cambio en osmolaridad, hipovolemia. Entonces libera GnRH, son factores de liberación. Hormona libera de la gónada. Entonces, esta va a liberar FSH y LH, va a ir a la gónada para secreción de hormona, progesterona, estrógeno, testosterona. Si es la hormona GRH, va a liberar ¿qué cosa? Hormona de crecimiento. Y esta hormona de crecimiento va a ir ¿dónde? A lo que es el hígado, el tejido adiposo, de todo el metabolismo. Eso lo vemos después. Si es la somatostatina que se produce arriba también, esa va a inhibir, miren, somatostatina inhibe el hormona de crecimiento, pero también inhibe a la TSH. La TRH, que es la hormona liberadora de la tirotropina, activa la TSH y la TSH va a la glándula tiroides, va a fabricar hormonas tiroideas. La hormona, la TRH también inhibe activa prolactina, miren. TRH
activa a la TSH y a la prolactina. Y la hormona inhibidora de la prolactina, que es la dopamina, se le inhibe. Ahora, la prolactina va donde la glándula mamaria. ¿Para qué? Para la desarrollo de las mamas y la producción de leche. En el hombre, pues facilita la reproducción. Vamos ahora a la CRH. La CRH es hormona liberadora de corticotropina. Va a la glándula suprarrenal para liberar a CTH y entonces, perdón, va a la hipófisis para liberar a CTH y después va a la CTH, a la glándula suprarrenal para liberar la hormona cortisol o liberar aldosterona. Vamos a repetir de nuevo con calma. El hipotálamo, esto quiere decir relief, hormona liberadora de gonadotropina, va a la adenihipófisis. Miren que todas estas son en la adenihipófisis. Aquí no está metida la neurohipófisis. Libera FSH-LH, la hormona de crecimiento recibe su estímulo y también se libera, pero ahí está la somatostatina que le inhibe. Somatostatina inhibe a la hormona de crecimiento y a la TSH. La hormona liberadora de tirotropina activa la TSH, pero también inhibe, activa prolactina, ojo, activa prolactina. La hormona inhibidora de la prolactina, que es la dopamina, la inhibe. La hormona liberadora de prolactina, quiero aclarar que no es una hormona, son factores liberadores de prolactina. Factores liberadores de prolactina, podemos decirlo, aunque tenemos que los estrógenos sí lo hacen, pues. El estrés y el estrógeno estimula la liberación. El estrógeno, pero estoy aclarando que no es el hipotálamo, sino que la TRH, aquí tengo, ¿no? La TRH libera prolactina, ¿no? La TRH libera prolactina y también sería el estrógeno. Aquí tengo la hormona corticotropina, liberadora, va a la hipófisis, libera CTH para la glándula suprarrenal. Ahora vamos a hacer una revisión así somérica de todas las glándulas endocrinas, de toditas, miren, de toditas, hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenal, páncreas, testículo y ovario. Rapidísimo, porque después en las otras conferencias la vamos a ir viendo poco a poco. El hipotálamo, entonces, que tiene función nerviosa, se relaciona con el sueño, con sensaciones como la sed, porque detecta también la sed y el hambre, y también tiene función endocrina, ¿no? Elabora hormonas que están relacionadas con la hipófisis. Entonces, los compuestos liberados por el hipotálamo activan o inhiben la producción de la hormona. Entonces, ya vimos aquí, estos son los compuestos liberados, estos que están acá. Todos estos son los factores liberados por el hipotálamo, que regulan a la hipófisis. Entonces, el hipotálamo prácticamente libera dos, la vasopresina y la oxitocina. Entonces, aquí tenemos los nervios que señalados del hipotálamo. Y en el hipotálamo, por ejemplo, tenemos, miren que todas estas neuronas bien del hipotálamo van a formar lo que es la neurohipófisis acá. Mientras que aquí tengo lo que es la adenohipófisis en la parte anterior. Esto sería la adenihipófisis, que liberan hormonas tropinas, ¿verdad? Mientras que la parte posterior libera, aquí dice vasopresina y oxitocina. Vasopresina y oxitocina. Entonces vamos a ver ahora la parte anterior. La parte anterior, muchachos, hay dos cuadros acá. Lo que está a la izquierda indica hormonas tróficas. ¿Qué son hormonas tróficas? Aquellas que estimulan otra glándula. Son hormonas que estimulan otra glándula. Por ejemplo, la TSH estimula la glándula tiroides. La CTH estimula la glándula suprarrenal. La FSH estimula testículo y ovario. La LH estimula testículo y ovario. LH, por ejemplo, para testosterona en los testículos, progesterona en el cuerpo lúteo. FSH provoca la secreción de estrógenos por los ovarios y también en el hombre tiene que ver con los espermatozoides. La CTH va a producir cortisol y aldosterona y la TSH para hormonas tiroideas. Estas son hormonas tróficas, son las que tienen afinidad para otra glándula endocrina, mientras que las que están aquí a la derecha, todo este grupo, son hormonas no tróficas.
no trófica. Tenemos la hormona de crecimiento, tiene afinidad por el hígado, el hueso, el tejido conectivo, que no es glándula endocrina. La prolactina estimula la secreción de la leche, que es otra glándula, pero es una glándula exocrina, ¿no? Y el óvulo medio secreta la MSH, que estimula el epiderme, los melanocitos, para síntesis de melanina, que no es otra glándula endocrina. En resumen, tengo 3 hormonas que son no tróficas: la CTH, la prolactina y la MSH, de la adenihipófisis. Las que están en la neurohipófisis, estas que están aquí, la oxitocina y la vasopresina, son no tróficas. La oxitocina se sintetiza en el núcleo paraventricular y actúa sobre el músculo, por ejemplo, para la contracción durante el parto, y también facilita la salida de leche, porque hay contracción de las células mioepiteliales. La vasopresina, sintetizada en el núcleo supraóptico, de ahí en la neurohipófisis, es una hormona antidiurética, favorece la absorción de agua, pero también esa vasopresina también te sube la presión. Ya lo vamos a ver, te sube la presión, ¿no? Esta hormona se comprende mejor acá, ahí está. Miren, tienen 9 aminoácidos, son nonapéptidos y tienen un puente disulfuro entre el aminoácido 1 y el 6. Entre el 1 y el 6. 1 y el 6, ¿no? Este es el 1, 2, 3, 4 y el 6. Ya 1 y el 6. Esta es la oxitocina y esta es la vasopresina, hormona antidiurética. Vasopresina. La tiroides y la paratiroides. Miren, aquí sintetiza, ya hablamos de la tiroides, que está en el cuello, en la parte anterior del cuello, y que secreta hormonas tiroideas, que tienen que ver con el crecimiento de huesos, maduración, desarrollo de los tejidos, tiene que ver con el calor, tiene que ver con el metabolismo de todos los nutrientes, funciones cardíacas y respiratorias. Esta es la tiroides, que la vamos a ver con detalle más adelante. La paratiroides, muchachos, la pueden ver, aquí están las 4 paratiroides, regulan el calcio y el fósforo. Regulan el calcio y el fósforo, también la va a ver más adelante, una conferencia de ella. Caemos a la suprarrenal. Miren, aquí tenemos las glándulas suprarrenales y vamos a hablar también de ella, de la glándula suprarrenal. Tiene médula, que sintetiza la catecolamina, específicamente epinefrina y adrenalina y noradrenalina, y fundamentalmente lo que sintetiza es adrenalina. Recuerden que la dopamina y noradrenalina es arriba en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces lo que va a tener es que te aumenta la frecuencia cardíaca, te aumenta la presión arterial y también tiene efecto hiperglicemiante de la adrenalina. Tiene un efecto hiperglicemiante. En la corteza suprarrenal vamos a tener prácticamente que se sintetizan 3 hormonas. Tenemos el cortisol y tenemos los mineralocorticoides, que son la aldosterona. Estas regulan el equilibrio del agua y la sal, influyen en la presión arterial, actúan en el sistema linfático, tienen que ver con el sistema inmunológico, regulan el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y también de los lípidos. Además, vamos a ver que las glándulas suprarrenales producen hormonas masculinas como los andrógenos. Hay una zona que se llama la reticular, que sintetiza andrógenos. Vamos a pasar a los ovarios. Bueno, recuerden que los ovarios pues liberan los óvulos, ¿verdad? Y también liberan estrógenos. Son necesarios para el desarrollo del órgano sexual femenino. Las características sexuales también. La destrucción de la grasa, la amplitud de la pelvis, el crecimiento de las mamas y el vello púbico axilar, que es muy característico del sexo femenino, a diferencia del hombre. Entonces vemos cómo los ovarios secretan también progesterona y que mantienen el embarazo, ¿verdad? También los ovarios elaboran hormona llamada relaxina, que hay un relajamiento de los músculos de la pelvis que tiene que ver con durante el parto, que facilita el alumbramiento. La relaxina es sintetizada en el ovario.
Los testículos, recuerden que tienen las células de Leydig y sintetizan testosterona y también, que es un andrógeno, la célula de Leydig, y también sintetizan espermatozoides, ¿no? Aquí está, ¿no? Lóbulos espermáticos, que son en los conductos seminíferos, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué hace el testículo? Bueno, la testosterona desarrolla las características sexuales secundarias, influye el crecimiento de la próstata, vesícula seminal, y también produce los gametos masculinos, que son los espermatozoides, ¿no? Porque los femeninos serían los óvulos. Y aquí hay un resumen de todas ellas. Entonces, vemos como, por ejemplo, el hipotálamo libera vasopresina y oxitocina, que la neurohipófisis, la vasopresina favorece la dispersión de agua y también sube la presión arterial. La oxitocina regula la contracción del útero, también de la leche. La hipófisis tenemos la CTH, por ejemplo, para la suprarrenal, la TSH para tiroides, la hormona de crecimiento para hueso, la FSH tanto para ovario como testículo, la LTH, que se conoce como hormona estimulante, que es la prolactina, ¿no? La LTH también, que es la formación de la leche. Y aquí otra visión panorámica de cómo la hormona tiroidica trabaja en el riñón, la oxitocina trabaja en útero y mama, la prolactina en la glándula mamaria, la FSH y la LH en el testículo y ovario, la hormona tiroidea en la glándula tiroides, la ACTH en la suprarrenal y la hormona de crecimiento en el hueso. Aquí vamos a hablar ahora específicamente, vamos a entrar a la hipófisis, lo que resta de la conferencia. No sé si me escuchan o estoy solo. ¿Alguien que me diga? Hola, alguien que diga si hay sonido o no. Lo escuchamos, doctor, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, doctor. Ok, gracias. Entonces, de la hipófisis, como vamos a ser bioanalista, ¿no? Yo también soy bioquímico clínico, entonces me considero un colega en este caso del bioanalista. Voy a hacer énfasis en dos problemas que van a ver bioquímica clínica, que es galactorrea y acromegalia. Galactorrea, pero el grupo grande de muchachas que vienen acá al laboratorio me dice prolactina, porque andan galactorrea. Y la galactorrea puede ser, o sea, el aumento de la prolactina, pues. En este caso, pues hay muchas causas que lo suben, como es lo que es perdón, la prolactina lo sube, por ejemplo, lo que es el estrés, y lo vamos a ver poco a poco, la succión del pezón, el orgasmo, los estrógenos, por ejemplo, eso sube la prolactina, vamos a verlo poco a poco. Ahí está. La prolactina es una hormona de 199 aminoácidos, lactogénica, luteotrópica en el caso, sintetizada en la hipófisis. Fíjense que la estructura es semejante a la hormona de crecimiento y a la lactógeno placentario, ya que esta lactógeno placentario se produce en la placenta, allá por las 24 semanas de gestación, estimula el crecimiento mamario, la producción y secreción de leche, una vida media corta, y su secreción episódica es más durante la noche. Ingerir alimentos, el estímulo físico del pezón, el coito, ¿verdad? Lo que es la lactancia y el embarazo, obviamente sube la prolactina y inhibe la prolactina la dopamina. La dopamina, miren, inhibe la prolactina, ¿no? Obviamente, este péptido que tiene actividad, ¿por qué? Dice que la prolactina inhibe la GnRH, por eso cuando está lactando una madre no le baja la regla porque está inhibida esta, miren. Está inhibida. Entonces, la GnRH, que es la hormona liberadora, y gonadotropina libera FSH-LH. Sí, la madre está lactando, tiene alta la prolactina inhibe la GnRH, entonces no le baja la regla durante los 4 o 5 meses, ¿verdad? Y de ahí pues la relación que existe de ahí la relación entre la GnRH y la secreción de prolactina. ¿Qué te va a dar?
El aumento de la prolactina te va a dar oligomenorrea o amenorrea es que no hay regla del todo. Y oligomenorrea es que si te iba a venir 12 veces en el año, cada mes la regla, te va a venir 10 veces o 9. Hay infertilidad, hay galactorrea, miren, altísima, 62%, y hay pérdida de la disminución de la libido, y problemas de hirsutismo, acné, osteopenia. Pero en el hombre también disminución de la libido, pérdida de vello púbico, disminución de la masa muscular, ginecomastia y también galactorrea en el hombre, ¿verdad? También en la insuficiencia renal, la prolactina, muchachos, está alta en la insuficiencia renal. Hormona de crecimiento es la otra, que mucho problema. Recuerden que la hormona de crecimiento y la prolactina son primas hermanas. Son primas hermanas. Se generan allá en la hipófisis, en la misma, o en el mismo gen parecido. Está distante, pero bastante parecido. Esto 199 aminoácidos, tiene 2 puentes de sulfuro y se sintetiza en las células somatotropas, que son el 50% de las células de la hipófisis, y sus receptores son de la receptor de membrana, de la familia tirosina-quinasa, y es de los JAK2, que es JAK-quinasa. El receptor de la prolactina es idéntico al receptor de la hormona de crecimiento, a la insulina, a la eritropoyetina, recuerden, son receptores de membrana, no tienen segundo mensajero. En las células diana, estimula, entonces, esta GH va a buscar ¿dónde? El hígado y el hueso, aclaro, que no está aquí. Y en el hígado se sintetiza esta proteína que está acá. Factor de crecimiento semejante a la insulina 1, está el 1 y el 2, y el 2 tiene que ver sobre todo en la vida embrionaria, pero el 1 sí me interesa más. Factor de crecimiento semejante a la insulina 1, porque este se encarga de estimular el crecimiento lineal. El 1 va al tejido muscular, ve el hueso, tejido conectivo, hay síntesis de proteína, hay lipólisis, hiperglicemia, retiene calcio, fósforo, sodio, potasio y cloro, retiene, y también es lipolítica. Fíjense que esta hormona de crecimiento tiene efecto hiperglicemiante. Miren, de ahí que el que tiene acromegalia tiene diabetes. Por la hiperglicemia. Esta hormona es inhibida por la somatostatina, aclaro. Antes, muchachos, esta factor de crecimiento semejante a la insulina se conocía como somatomedina. Todavía aparece en los libros como S mayúscula, M minúscula y una C, somatomedina. Pero quien inhibe a la hormona de crecimiento se llama somatostatina. Ahora miren este esquema de este cuadro bonito que está acá, porque hay personas que son bajas, que son enanas, ¿no? Porque tienen deficiencia en la hormona de crecimiento. Si no hay hormona de crecimiento, entonces en el hígado no se forma el factor de crecimiento. El 2 puede estar normal. El 2 ya tuvo su función en la vida embrionaria. En la vida adulta prácticamente no tiene mucha función, solo en la adulta. De modo que ahora que ya venden hormona de crecimiento, porque se puede sintetizar perfectamente, el que es enano por deficiencia de hormona de crecimiento puede crecer. Siempre y cuando te den hormona de crecimiento antes del cierre del cartílago epifisiario, o sea, cuando te cae antes de los 18 años. Si ahorita ustedes se ponen hormona de crecimiento, porque mucha gente sé que lo está haciendo, en los gines le están vendiendo hormona de crecimiento donde va a los gimnasios, y lo que te hace es aumentar la masa magra, o sea, tejido muscular y tejido conectivo. Hueso ya no prácticamente porque ya estás viejo, ya. Si te aplicas después de los 20 años hormona de crecimiento, el hueso ya no va a crecer, pero sí te va a crecer un poco lo que es tejido muscular, tejido conectivo, ¿verdad? Tejido conectivo, la masa muscular, y entonces la gente va a estar con bastante. Yo van a ver una foto de unos señores que se inyectaban estas cosas. Específicamente antes se inyectaban los esteroides anabólicos que son malos, dañan otras partes del organismo.
Miren ahora el pigmeo. El pigmeo tiene hormona de crecimiento. El problema es que tiene defecto en el receptor en el hígado, el pigmeo. Pero normal el 2, porque en su vida embrionaria, él creció normal el niño. En su vida embrionaria, el fetal, el niño creció normal, miren, sin ningún problema. Pero cuando ya salió del útero de la madre, el factor de crecimiento 1, ya hay problema en el hígado. Y entonces, aunque le des tratamiento con hormona de crecimiento, no va a crecer el pigmeo. Ya van a ver la foto. Y miren otro tipo de enano, que es tipo Larón. Tipo Larón. Tiene altas concentraciones de hormona de crecimiento. Altas concentraciones. ¿Por qué? Y no hay del todo, miren, no hay factor de crecimiento bajo y bajo. ¿Por qué? No tienen receptores para en el hígado para la hormona de crecimiento. Puede que tenga en el tejido muscular, en el tejido adiposo, porque también tenemos receptores en el tejido adiposo y tejido muscular, pero lo que nos interesa, la mayor cantidad es del hígado, para que después vaya a crecer hueso, tejido muscular, tejido conectivo, etcétera, etcétera, y no hay respuesta, no hay respuesta. Entonces, enano tipo Larón, ahí lo tienen. Este es el síndrome de Larón, miren, son familias que quedan con un poco crecimiento, miren, son los enanitos que están acá, estos que están acá. Miren esta familia, con todo el respeto, lo tomé de un libro, pero realmente son enanos tipo Larón. Estos tienen defecto en el receptor, enano tipo Larón. Vamos a hablar de el gigante y la acromegalia. Gigantismo, si aparece antes aumenta el hormona de crecimiento antes del cierre del cartílago epifisario, y te da la acromegalia si ocurre después. En la edad adulta te da acromegalia. Entonces hay tumores que producen, recuerden que el 50% de las células de la adenohipófisis son somatotropas, y entonces hay adenomas de ahí, hay también de origen ectópico, es rarísimo, pero una sobreproducción de la alteración de hormona de crecimiento te lleva a ese problema. Porque recuerden que esta hormona de crecimiento, obviamente el GHRH pues lo va a inducir el sueño, el ayuno. El sueño y el ayuno, ¿no? El estrés, el sueño y el ayuno te estimula la reacción de GH, mientras que la somatostatina te inhibe. Te inhibe. Cuando usted hace ejercicio aumenta la concentración de la hormona de crecimiento. Aumenta, y cuando tenés hiperglicemia, está baja la concentración. Pero, aclaro, que la testosterona y el estrógeno te producen aumento de hormona de crecimiento, pero cuando está en la pubertad. Vamos ahora a una disminución de hormona de crecimiento, es raro, miren. Está el panhipopituitarismo, que este sí no es raro, el aislado es raro, pero es cuando hay completamente te operan de la glándula hipófisis, y entonces, por hormona porque tenés el tumor, entonces tenés una disminución. Y también hay problemas de defecto del receptor de hormona de crecimiento y anticuerpos contra la GH o contra el receptor. O tener defecto en la síntesis genética de la hormona de crecimiento. Estas son raras. Vamos a ver los ejemplos. No quiere. Al cuadro clínico. Decía yo, en el adulto tenemos acromegalia, ¿no? Hay trastorno del ciclo menstrual, hay galactorrea, infertilidad, disminución de la libido, hay artralgia, y si el tumor comprime la parte de la hipófisis, te da dolor de cabeza, que es la cefalea, disminución de los campos visuales, hay hipogonadismo, hay ginecomastia, miren. Recuerde que la hormona de crecimiento es prima hermana de la prolactina, por eso tenemos infertilidad, tenemos galactorrea, fatiga, tenemos hiperhidrosis, por eso, porque la hormona de crecimiento se genera arriba en la hipófisis en un gen bastante similar, hormona de crecimiento y prolactina,
tienen bastante similitud, y además que utilizan el mismo tipo de receptor similar, ¿no? Receptor transmembrana. Este señor que está aquí, con todo el respeto que se merece este señor, un señor que tiene acromegalia, miren los huesos cortos de la mano cómo están, la cara también. Miren este que tenemos a la derecha, el gigantismo de una persona de una talla normal, 1.70, tal vez 1.60, pero este señor tiene más de 2 metros. Este es un gigantismo. Y esto que tenemos acá son pigmeos, miren. Estos tienen receptor, pero tienen defecto en el receptor. Estos tienen el IG, factor de crecimiento 2, está normal. Por eso el niño, miren que crece normal, pero después en la vida adulta tiene defecto en su receptor. Esto que está acá, este es un hombre que puede tener 2 metros, sin embargo, toda esta familia sea pequeña, de la familia de pigmeo. Este otro también que tenemos acá. Y aquí están los que tomaron, miren, este señor, recuerdan que este Arnold Schwarzenegger, que fue Conan en la película de Conan, cuando estaba joven, ahora ya a la edad de 70 años, porque en esa época creo que este señor utilizaba esteroides anabólicos, pues no sabía que estaban contraindicados, entonces el hormona de crecimiento te aumenta la masa, miren, el tejido, bueno, en este caso él se puso después de los 20 años, ¿no? Entonces aumenta lo que es tejido conectivo y tejido muscular, y la síntesis de proteínas, aquí pueden ver, pero esto era antes, ahora miren las consecuencias después que ya bajaron la concentración de las hormonas, entonces, pero no es correcto, ¿verdad? Estar utilizando porque tiene sus consecuencias negativas. Lo mejor es dejar todo el crecimiento natural. Sí, creo que eso sería, ¿alguna pregunta, jóvenes? Por favor, no se desconecten para poder pasar la asistencia. Hola. Bueno, doctor. Sí. Si no tienen alguna pregunta, pues sería un placer, ha sido un placer estar con ustedes. Voy a descargar la lista de asistencia. No sé, aquí veo como 26, vamos muy poco, y son 75. No sé si Mayer de Socorro, Munguía Caballero tiene una pregunta. Si no, pues... Profe, No, yo tengo una ninguna. pregunta. Ok. Yo sí tengo una. Sí, dígala, por favor. Con eso, respecto a eso relacionado, nos podría afectar también lo que es la proteína. Bueno, a ellos, los que utilizan suplementos. Ah, no, entonces vámonos. No, lo que van a los genes, por ejemplo, yo hice un estudio hace como mucho de una tesis, y entonces están tomando, por ejemplo, suplementos de aminoácidos, pues lo único que hace es una sobrecarga renal. Pues están tomando, creo que creatina, y el otro, creatina, lo que hace es que la creatina a nivel de músculo lo almacena como fosfocreatina para tener más energía. Están tomando carnitina, que lo que hace es que mete más ácido graso a la mitocondria para obtener más ATP, la carnitina, ¿no? Y están tomando, creo, bueno, los energizantes, que no es correcto que tomen taurina, porque la taurina afecta también, da arritmias cardíacas y da otros problemitas. Pero sí, para aumentar la masa muscular, obviamente necesitas tomar una dieta rica en proteína, ¿no? O sea, en aminoácidos. Someterías a una carga renal, pues, sobre todo el nitrógeno, pues si tenés un buen riñón no hay ningún problema. Y lo que yo me refiero, lo que no es correcto es estar tomando los esteroides anabólicos. Yo sé que aquí hay gente que está tomando, se está poniendo inclusive, se están inyectando hasta hormona de crecimiento. El hormona de crecimiento, y tanto la hormona de crecimiento como la testosterona. La testosterona te induce la síntesis de hormona de crecimiento porque estimula la gene GHRH. En la pubertad, lo dije, ¿no? La testosterona en el hombre te induce que el muchacho se desarrolle porque lidera más hormona de crecimiento. El estrógeno en la mujer y te induce para que la muchachita genere más hormona de crecimiento para que crezca, ¿no? Por eso viene el estirón puberal. Niñito que está pequeñito, de repente 12, 14 años va creciendo porque es hormona de crecimiento.
Pero ahora la gente que va a los gines consiguen, yo sé, hormonas de crecimiento, yo sé que están inyectando, pues entonces lo que hace es que aumenta, si inyecta hormona de crecimiento, va a formar factores de crecimiento semejante a la insulina 1, va a tener más tejido muscular, hueso no, porque ya dejó de crecer el hueso, más tejido conectivo, pero va a retener, por ejemplo, sodio, calcio y fósforo para formar hidroxiapatita, pero bueno, trae sus consecuencias, pues, a posteriori, ¿no? No sabemos ahorita, porque generalmente, ¿qué hace? La gente que tiene que tiene esta masa muscular así grande como la que vieron, muy hipertrofiada, a veces muchos están llegando al hospital por rhabdomiólisis, que es que se rompe la fibra muscular, sobre todo cuando no están entrenados. Y entonces eso libera CPK, libera las transaminasas, libera la mioglobina, y la mioglobina va al riñón y da necrosis tubular aguda y provoca insuficiencia, NTA, que es necrosis tubular aguda, y eso te da insuficiencia renal aguda. Pues no sé si le contesté la pregunta, pues lo podemos consultar de nuevo. Aló, hola. Sí, profe, ya Okay. capté. Gracias. Va, pues, muchísimas gracias. Saludos a todos los muchachos de BAC. Nos vemos en el seminario el miércoles, creo que tenemos seminario. Igual, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.